No te pierdas y sigue el GPS, donde los negocios y la tecnología se unen para marcar tu ruta. Historias, datos, actualidad y conversación que te orientan en la ruta de la tecnología y negocios para que tomes la ruta correcta. El GPS. Encontrémonos todos los lunes. No te pierdas. Con Carla Sepúlveda y Luis Caro, académicos de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de GPS. Y en esta oportunidad tenemos, como siempre, una invitada, pero espectacular. Y el tema que vamos a estar viendo va a estar relacionado siempre con una de las carreras que tiene un crecimiento, pero formidable. Y es muy importante que la vayan reconociendo desde ya. Así que, pero antes de presentar a nuestra invitada, presento a quien me acompaña todos los lunes. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a GPS. Hola Luis, bien, gracias. Así es que todos bienvenidos. Hoy nos acompaña, ¿cierto? Como bien decía Luis, nuestra docente académica, Susana Arias Arévalo. Susana es bibliotecaria, documentalista, licenciada en Bibliotecología y Gestión de la Información, magíster en Docencia para la Educación Superior y diplomada en Docencia, Gestión de Archivos y Conservación de Bienes Materiales. Bienvenida, Susana, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Carla. Suena como tan rimbombante mi presentación. A veces me da un poco de vergüenza, pero bueno, está bien. Hoy día vamos a hablar de los archivos también, que es como un tema que me apasiona dentro de todo lo que se nombró. Me apasiona mucho. Así es que nos vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, Susana, ¿qué es lo que son o qué se entiende por archivos personales y comunitarios? Bueno, es una buena pregunta, pero vamos a partir primero explicando qué son los archivos para la gente que no lo conoce. Los archivos es cualquier tipo de documentación que se encuentre ordenada y normalmente conocemos, por lo menos en nuestro país, el tema de los archivos, por ejemplo, el Archivo Nacional de Chile. Que es una institución que tiene sus archivos resguardados, que tiene ciertos sistemas de conservación. Ahora, los archivos personales y comunitarios, como su nombre lo indica, está relacionado con archivos que producen las personas, que producen las comunidades, y no tienen un orden tan rígido como lo que es institucional. De hecho, normalmente a esos tipos de archivos le llaman archivos postcustodiales. Esa es como la teoría, porque están fuera de la custodia de una institución. Mira, tenemos hartos temas que vamos a ir descubriendo a lo largo del capítulo. Profe Susana, para seguir entendiendo el tema, ¿cómo se relacionan estos archivos profesionales y comunitarios, como usted bien decía, con la bibliotecología y gestión de la información? ¿Dónde se genera este vínculo? Bueno, es súper importante ahí el vínculo de la bibliotecología porque en Chile, por lo menos hasta ahora, no tenemos la carrera dividida. En otros países como Colombia, por ejemplo, ahí tienen la carrera dividida. Está bibliotecología y gestión de información y además existe archivística o archivología como una carrera aparte. En Chile no existe eso, por lo tanto acá bibliotecología y gestión de información trata de cubrir este campo y dentro de la disciplina son disciplinas muy afines, que de hecho son como hermanas, diría yo, y porque finalmente enseñan de alguna forma esta lógica para poder organizar los documentos. Bibliotecología es una carrera también muy tradicional, muy de oficio, está muy relacionada con bibliotecas o unidades de información y los archivos en este caso también tienen sus sistemas, sus formas de organizar la información, pero ahí está más del punto de vista de documentación. Por lo tanto, se manejan son muy cercanas. ¿Y ahí cómo, por ejemplo, surgen los archivos que son comunitarios? Los archivos comunitarios son porque justamente, como decía en un principio, si nosotros pensamos esto como desde inicios más o menos de la archivística, que es muy antigua también, pero ¿por qué el ser humano empezó a guardar cosas? Como que finalmente cuando fuimos una sociedad, finalmente empezamos a resguardar cosas porque necesitábamos saber. Esto voy a partir desde lo más inicial, pero necesitábamos saber, por ejemplo, antes, si estábamos en una sociedad y si yo cambiaba una vaca por 2 cabras, tenía que tener algo que dijera que yo sí entregué mi vaca y que la otra persona sí me entregó 2 cabras. Así, es como el resguardo de las operaciones. Operaciones. Esos son productos de documentación. Son productos que
resguardan una memoria, resguardan algo. Anteriormente, obviamente esto solo fue como estadísticas o estos intercambios, ¿no? Pero esto después se tuvo que, de alguna forma, mientras la sociedad creció más, se empezó también, y bueno, apareció la escritura, se empezó a resguardar más, y los archivos comunitarios nacen como en cierto momento porque todo esto fue institucionalizado. Entonces las instituciones resguardaban la información que le interesaba resguardar. Que Había era como un útil. sesgo, que era útil. Claro, que los resguardaban de alguna forma de ciertas operaciones. Exacto. Entonces se quedó mucho afuera, que es más la memoria emocional, quizás podríamos llamarla. La memoria afectiva o de quizás también, como ha ido cambiando la sociedad, ciertas identidades o ciertas incluso disidencias que quedaron fuera de esta historia institucional. Y de ahí nacen los comunitarios, porque los comunitarios tienen esa memoria. De hecho, están dentro de las comunidades, se juntan normalmente, y no hablamos solo de como comunidades en territorios, comunidades quizás, por ejemplo, por algún tipo de música que escuchan o por algún tipo no sé, de experiencia que hayan tenido. Por ejemplo, existe mucho el tema de las comunidades ahora LGBTIQ+, que también se juntan como comunidades y cuentan su historia. O el feminismo, por ejemplo, también es otro. Yo ahora estoy haciendo una investigación y estoy haciendo investigación sobre el visual kei, que es un súper desconocido, podría ser acá, porque es un tipo de música que nació en Japón y que está muy relacionado con el tema de las identidades también, porque hay gente muy particular que en su adolescencia empezó a escuchar eso. Claro, me imagino también que las comunidades tienen, digamos, sus colores de acuerdo al origen, o sea, porque igual me imagino que hay comunidades que son quizás de la misma música en otros lugares, pero tienen distintos matices. Exacto, no es lo mismo quizás escuchar Visual Kei, por ejemplo, en este caso, en Chile, que haberlo escuchado en Japón, que es donde se producía todo y tenían acceso a la música en sí, en vivo, conciertos, o tampoco es lo mismo haberlo escuchado en Brasil, incluso, que tienen otro idioma a pesar de que estamos muy cerca. Entonces siempre las comunidades, como decía ahí, tienen esta identidad muy marcada. Profe, y en ese sentido, para que nuestros auditores vayan comprendiendo también, tenemos los tipos archivos personales que decía usted y los comunitarios. Uh-huh. Ya, de hecho, me voy haciendo cargo de la información que nos entrega, que los comunitarios entonces no es solamente de un territorio, sino que parte que compartimos algo en común, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta escuchar radio, nuestro programa, nuestra comunidad, por decirlo de algún modo. Pero ¿y los personales? ¿Por qué la importancia también de los archivos personales? Bueno, los archivos personales también tienen su identificación, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hablar de un tipo de archivo personal que es muy conocido ahora, el archivo de Gabriela Mistral. Es un archivo personal. Y también existe dentro de ese archivo una parte que es más quizás institucional, diríamos, más que institucional, pública, porque está su quehacer como diplomática, maestra, también pueden existir los mismos textos que ella redactó, por ejemplo, para periódicos o revistas, y existe también su parte personal, porque lamentablemente, Gabriela Mistral, de hecho, ella pidió que sus cartas, las que ella enviaba, fueran destruidas por las personas que las recibían. No quería dejar una huella. Ella no quería dejar huella, ella no quería que nosotros estuviéramos leyendo esas cartas, y finalmente pasa que es un personaje que se hace tan conocido, que tiene finalmente un lugar muy importante en nuestro estado, en nuestra nación, que se entregan estos archivos. Finalmente las personas guardaron esto en contra de ella y ahora los estamos leyendo. Entonces estamos leyendo cartas personales que no deberíamos leer, y ahí hay un tema también entre el límite de lo que es personal o lo que es público. Pero es muy interesante que es una persona que finalmente resguardó cosas durante su vida, y eso también nos deja una visión de también cómo ella veía. Por ejemplo, si tenemos una biblioteca de una persona que ahora, que quizá un profesor en alguna institución, por ejemplo, tiene su biblioteca, tiene sus libros, ha ido investigando de ciertos temas, ha ido haciendo quizás dentro de los mismos libros o sus mismos documentos notas al margen o destacando ciertas cosas. Eso a futuro también nos da la imagen y la visión de lo que él pensaba y cómo él estudiaba. Entonces también todos nosotros tenemos archivos personales
que también tienen su importancia dentro de un contexto que quizás ahora no manejamos tanto, pero está el contexto familiar, por ejemplo. ¿Cómo quiero que me recuerden? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, o le hago a estudiantes también. ¿Cómo quiero que me recuerden? No nos vaya a pasar lo que le pasó a Gabriela, que después salgan los escritos que yo de verdad no quería que supieran de mí, quizás en este caso familiares que van quedando después, los descendientes. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué componentes tienen los archivos que son personales? ¿Cómo se van clasificando? ¿Cómo se van ordenando? ¿Se jerarquizan? ¿Qué contienen? Bueno, los archivos personales ahora, además, estamos hablando de un cambio en el tema del formato, o sea, como viendo ese tema del formato, porque sabemos que ahora hay muchas cosas digitales. Entonces, ¿qué tenemos en archivos personales? Podemos encontrar fotografías, recortes de revistas, entradas de cine, entradas de eventos, cosas escritas también. Incluso ya como pensando como en algo mucho más organizado, podría pensar también en títulos, por ejemplo, certificados de título de lo que hemos estudiado, si es que hemos estudiado, materialidades de otro tipo. Pero ahí, por ejemplo, me surge una duda. Cuando se hacen estos archivos personales, ¿se hace solo como una colección de recuerdos y eso? ¿O hay un relato conectado que va como hilando la historia, como conectando? Ya. Es justo como muy buena pregunta, también voy para allá, porque finalmente el archivo personal es súper difícil que lo jerarquicemos porque no nos damos cuenta normalmente que tenemos un archivo personal o que nuestros documentos o lo que nosotros estamos resguardando sea producto, por ejemplo, no sé, de instituciones que nos dieron ciertos certificados o sea material que nosotros mismos estamos creando, no lo consideramos como archivo personal y ahí es donde falla un poco el tema de la custodia, ¿ya? Ahora, la pregunta era exactamente ¿cómo hilamos esto? Si es solo, digamos, como una colección de recuerdos, de cosas que van generando. Sí, ahora, para que sea un archivo necesitamos que sea una memoria que esté organizada, de cierta forma. Ahora, sí me han comentado esto en otros lugares donde he hablado de los archivos personales, me dicen, pero si yo le doy un orden y yo ya empiezo a jerarquizar, como lo hacen las instituciones, por fondo, serie, existen cierta jerarquía dentro de los archivos. Y si yo empiezo a jerarquizar de esa forma, voy a perder quizás el orden que yo le di o mi orden emocional, claro, o el afecto. Entonces, a eso siempre respondo con que no es necesario que en un archivo personal nosotros tengamos tan organizado como institucionalmente todo el tema, pero sí necesitamos hacer una puesta en valor y explicar de alguna forma por qué era importante para nosotros lo que tenemos guardado. En una cajita de recuerdos podemos tener un ticket de, por ejemplo, un boleto de, no sé, el cine, por ejemplo, una película X. Luego podemos tener pelitos de gato. Y tenemos en la misma cajita de recuerdos un certificado de la enseñanza básica. Y si lo ve otra persona, nosotros no estamos, porque nosotros podemos desaparecer en cualquier momento. Nunca sabemos en realidad. Si no estamos, ¿cómo sabemos qué es exactamente lo que a la persona le interesaba? ¿Por qué guardó eso? Yo podría pensar, estos pelitos es basura. Pero quizás era no sé. El ticket del cine, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Por qué lo guardó? La mascota que estuvo contigo, no sé, 20 años. O el certificado, quizás uno diría, no, el certificado es importante porque salió, esto es como institucional. Claro. Y quizás lo menos importante de esas tres cosas. Entonces siempre es bueno hacer una puesta en valor y quizás como ejercicio escribir un poco de dónde vienen estas cosas, cuál es el valor que tienen, priorizarlo y resguardarlo ahí, porque en caso de que a futuro a alguien, no sé, hacemos algo muy importante, ahí nos transformamos en personajes públicos, es importante que dejemos nuestra herencia. Dejemos ahí dicho qué es lo que queremos resguardar. Profesora Susana, pero siguiendo con la misma línea, hay un tema interesante que dentro de la conversación previa que tenemos como pauta, nace la construcción de la identidad. Creo que la conversación que nos viene relatando usted está llevando a eso, pero ya tenemos un tip de dejar una descripción, por ejemplo, siempre trabajamos con los tips, dejar una descripción para que el tercero entienda, muy tesoro nuestro, pero que el tercero entienda si es que no estamos. Pero ¿cómo se va formando esta construcción de la identidad? ¿Cómo podríamos fortalecerla o crearla? ¿O a qué se refiere esta misma construcción de identidad? Bueno, la construcción de identidad creo que es un proceso bastante complejo que se va dando en diferentes
también etapas de la vida. No es como solo se construye identidad una vez y listo. Normalmente estamos construyendo de alguna forma nuestra identidad por bastante tiempo, en varias edades, y el tema de los archivos y cómo nosotros podemos ayudar a construir esta identidad dentro de los archivos es también visibilizando, diría, aquellos documentos que no están visibilizados actualmente. Entonces, estos archivos personales o estos archivos comunitarios, volviendo al tema, promueven de alguna forma que nosotros conozcamos otras realidades que quizá no conocemos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, y tenemos algo que nos diferencia del resto, X cosa, no sé, yo quizás siempre escucho un sonido cuando se conecta la electricidad. Cuando voy a conectar algo, siempre escucho el sonido de la electricidad porque soy muy sensible, por ejemplo. Pero si yo vivo con eso, voy a pensar que a todas las personas les pasa eso. No va a ser algo diferenciador, ¿ya? Y en algún momento me voy a dar cuenta, me voy a sentir extraña, porque ¿por qué yo puedo hacerlo o yo lo escucho y las otras personas no? Entonces, finalmente se va dando como un tema ahí de que si visibilizamos estas también pequeñas situaciones que no han sido visibilizadas antes, tenemos un margen más grande para poder crear como nuestra propia identidad y también aceptar nuestras diferencias, porque al final somos todos diferentes, todos somos diversos. Entonces, ahora nos ayuda un poquito como a anclarnos de pronto en otros lugares. Pero ahí, por ejemplo, desde el tema de cuando se construye, esto está enfocado netamente, por ejemplo, a instituciones, a personajes, digamos, que son íconos dentro de cada institución, o cualquier persona podría tener también su archivo. Todos tenemos nuestros archivos, de hecho. Como decía, incluso la cajita de recuerdos ya es un archivo si está organizado de cierta forma. También tenemos, ahí todos tenemos archivos, muchos, de hecho, archivos digitales. Yo creo que Instagram, por ejemplo, ahora es un gran repositorio de memoria, porque tenemos muchísima memoria ahí. Pero pasa que es una memoria que es muy sensible, porque lo digital es muy frágil. De hecho, eso es como todo un tema, porque todo el tema de la preservación digital tiene muchas ahora aristas y muchas estrategias que hay que poner, de alguna forma activarlas, pero es muy difícil. Es que eso también, cuando nosotros hablamos de archivo, como que uno siempre se piensa como en una biblioteca, con papeles guardados, como cosas que son físicas. Sí. Entonces, ¿cómo esto se lleva a la digitalización o siempre tiene que ser así como tangible? Para nada. De hecho, ese es el problema, porque también pasa, si nosotros... Esto me lo dijo un compañero cuando yo trabajaba en el museo, que lo encuentro genial, porque hizo un ejemplo de preservación. Si nosotros tenemos algo que tenemos normalmente físico en los archivos, que es quizás un tomo de un libro, un papel o algo como firmado, ¿ya? Y tenemos un disco duro, que sería como donde tenemos resguardado nuestro archivo digital. Si nosotros vamos a un piso 12 y tiramos los dos, ¿qué es lo que se mantiene? ¿De un papel tirado de un piso 12 o un disco duro tirado de un piso 12? Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. Yo creo que el papel. El papel, por la misma densidad, o incluso un libro. que volar. Pero lo digital sigue estando en la nube dando vueltas. Si es que lo tenemos, si es que está resguardado, claro, ¿cierto? Porque si de verdad teníamos algo digitalizado y ese era nuestro único respaldo, fuera. Yo creo que también tiene que ver con muchas cosas ambientales. También hay cosas que son físicas que, digamos, en la medida que va pasando el tiempo, se van deteriorando también. Las cartas se van borrando, sí. O sea... Quiero nombrar dos cosas dentro de lo que me comentas que creo que son importantes. Una es como, este tema de la preservación digital es complejo porque pensamos que con la nube o con la digitalización o que tenemos las cosas en algún lugar... pareciera, y hasta parte del nombre es como muy etéreo, como que pareciera que está en otro mundo. Y no, existe un servidor que necesita, que es físico, que puede dañarse y que es donde se resguarda nuestra información. Entonces tampoco es la panacea la nube. O sea, además que hoy en día con todo el tema de la ciberseguridad también es mucho más vulnerable todos los sistemas que son incluso digitales. El tema, lo mismo que decías, el tema medioambiental, el agua está más escasa. O sea, lo mismo de la IA ahora, que la gente lo utiliza, pero
pero también está generando un Un impacto consumo ambiental grande de agua, por de cierto. agua, y que de hecho es más, en ciertos lugares en Estados Unidos, creo que en Texas fue la última vez que escuché, ya no están pudiendo enfriar los servidores porque falta agua. Los han puesto en el océano. Sí, entonces Claro. finalmente los Sí. ponen en lugares bastante alejados y más en los polos para que tengan más frío, que sea más fácil, bajarles la temperatura, claro. Sí. Pero es algo complicado. Y lo otro que quería comentar es también lo efímero, ¿ya? Porque todos nosotros estamos, lo único que tenemos, y que esta es una frase como media espiritual diría yo, pero lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Y en realidad nuestros documentos también, sobre todo si son físicos y sobre todo si son materialidades orgánicas, como el papel sobre todo que está, la fotografía también, las telas, por ejemplo, son todos materiales orgánicos que van a desaparecer en algún momento. Entonces aquí hay otro, como un tema de lo efímero que me gusta bastante y es, ¿por qué guardamos lo que guardamos? Siempre me hago esa pregunta, porque siempre estoy pensando, ok, por ejemplo, lo que yo guardo, ¿por qué es importante para mí? Por eso sigo haciendo una puesta en valor constante, porque también va cambiando eso. Y eso ayuda a que aceptes que en algún momento las cosas también van a desaparecer. Todos estos documentos. Entonces, ¿el papel se va a dañar? Sí. Sobre todo hay papeles que están hechos con ciertas materialidades que no fueron pensadas para persistir en el tiempo. Exacto, claro. para persistir en el tiempo. Entonces, eso se va a destruir en algún momento. También... Pero ahí, por ejemplo, ¿sí? igual me surgió la duda, ¿qué es lo mejor? ¿Si es lo digital o es lo físico, lo material? Porque igual dentro de lo material, la gente que trabaja, ¿cierto?, en la bibliotecología, en la gestión de la información, tiene técnicas, ¿cierto?, de poder resguardar esto, porque uno en la casa como que lo guarda y se echa a perder más rápido. Sí, bueno, yo creo que ahí está el tema de la preservación, de que de alguna forma la preservación física está un poco más avanzada que la preservación digital. Ese es el tema. Porque la preservación digital, a pesar de que la gente, o sea, de que pensemos normalmente o las instituciones digan esto es como algo sencillo, no es sencillo y también es caro económicamente, también tiene ahí como un impacto. Entonces es necesario que esto vaya siempre, ojalá avanzando más la preservación digital hasta un punto en que digamos, ok, digitalmente estamos igualados con la preservación física, hemos llegado a un punto en que cualquiera de los dos formatos nos sirvan. En la actualidad, por lo Pueden menos, ser ambos. Pueden ser ambos también, pueden convivir perfectamente, son complementarios, pero en la actualidad el tema digital es más frágil aún. Por lo tanto, yo diría que es mejor un poco lo físico, porque las técnicas que se han trabajado y estudiado hasta la actualidad permiten que nosotros podamos resguardar materiales que sean importantes para alguien, o sea, para la institución o para personalmente, que se mantengan más tiempo. No se puede evitar el deterioro completo. Si hay un incendio, Sí. o sea, adiós. Qué triste. Sí, es que es triste, pero si hay un incendio y ha pasado, se pierde materialidad. Sí. Entonces, O ahí lo está el tema mismo el robo de un celular, o sea, También. cualquiera de los dos aspectos el que te influye. Son casos tristes, pero claro, concentramos la información en esos puntos, o sea, un tema... Ahora, Llega hasta igual la memoria familiar, por ejemplo, es súper importante porque uno siempre quiere conocer los orígenes de la familia. O sea, uno quiere saber quién era el tatarabuelo y si se puede más atrás, mejor. Y también surge la curiosidad de los gustos que tenían, de cómo eran en general. Y yo creo que a través de estas técnicas se puede como ir formando un poco la imagen de cada persona. Sí, creo que también actualmente hay muchas preguntas sobre justamente los ancestros. Están estos, incluso, ¿cómo se llaman estos test de ADN? Para saber sí. como de dónde vienen, Claro, tus orígenes. tus orígenes. O sea, está muy de moda esto de verdad de trabajar con los ancestros. Entonces, en ese sentido, sí es importante porque es posible que ahora, con toda la parte también digital que estábamos hablando, se esté produciendo mucha más información de lo que teníamos antes. Entonces, claro, si nosotros queremos saber sobre nuestros bisabuelos o nuestros, no sé, tatarabuelos, tendríamos que ir a los registros, pero no tenemos la información finalmente, de cómo eran ellos, ¿ya?
Entonces sí, hay fotografías, por ejemplo, que yo sé que existen, de que vemos, por ejemplo, no sé, a las personas en los años 20 y por la forma de vestirse ya se puede indagar un poco. Pero claro, acá siempre pensamos, y el tema de que a mí me gusten mucho los archivos en general, es porque pensamos en la memoria y cómo resguardar esa memoria específicamente para el futuro. Bueno, hoy en día igual existen aplicaciones, software donde te ayudan digamos, como a rescatar fotografías que están como súper difusas, como que no se notan mucho, incluso hay algunas que hasta las animan, ¿no? O sea, les ponen movimiento. Sí, bueno, ahora la tecnología ha ido avanzando bastante y lo otro también importante es que a veces también se basaba mucho en la fotografía y había un tema, ha ido cambiando también la misma conservación de estos objetos. En un inicio, por ejemplo, los álbumes de fotos estaban hechos con materialidades que tienen pH más ácido, que le pueden hacer daño a las imágenes. Entonces se sacaban las imágenes del álbum, el álbum se desechaba, que era como una idea de conservación antigua, y las fotografías se dejaban en ciertos sobres libres de ácido que las mantenían más tiempo. Ahora, en cambio, se trata de mantener las fotografías en el álbum porque el álbum también es un objeto en sí mismo y también tiene historia. Sí. Bueno, pero ahora son casi todas las fotografías digitales. Sí. De hecho, yo recuerdo, bueno, cuando voy a la casa de mi mamá también tomo los álbumes de esos tiempos y tenían como una capa plástica que a veces tú la levantabas y salías con la foto en el plástico. Sí, que era muy típico en un tiempo esos álbumes de fotografía. Y claro, ahora la mayoría es digital y yo aquí también aprovecho de dejar un tips que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el celular, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas fotografías tienen en su galería? Más o menos, díganme un número. No, tengo muchas. 8.000. ¿8.000? Mira, bastante. Sí. Porque, bueno, cuando uno va cambiando de celular, de repente va bajando, pero... No, yo creo que más. De hecho, yo le saco fotos hasta las flores a veces. Ya. Bueno, a veces también voy borrando. Bueno, también WhatsApp o Telegram o cualquier tipo de herramienta que también nos va descargando cosas. En mi cámara, por cámara solamente acá tengo 2.238 fotografías. De esas 2.238 fotografías, ¿cuáles son las que verdaderamente importan? Sí. Uy, si mencionara. Son algunas que tengo ahí que son valiosas, ¿Y pero será sí. un 10% de las 8.000? ¿Será quizás un 5%? No sé, pero igual ahora los teléfonos como que te hacen pequeños videos de ciertas fotos. Hace 3 años. Claro, y ahí uno como, ¡oh! Y bueno, y a mí me pasa, y esto es como el tips que dejo, porque es importante que resguardemos esto que para nosotros sí es valioso. Entonces, si yo de repente reviso ya 2.238 fotografías, cada cierto tiempo voy eliminando cosas, pero si en algún momento no se eliminan, por ejemplo, y digo, esta fotografía me daría mucha pena perderla. O sea, esta fotografía es un hito importante en mi vida, yo la imprimo. Yo imprimo fotografías y ya volví al imprimir ciertas fotografías y dejarlas resguardadas. Ahora, obviamente, la calidad del papel es diferente. También puedo tener tengo más nociones de conservación, por lo tanto se van a mantener más tiempo, pero las imprimo porque finalmente, si en algún momento me roban esto, ya las tengo en la nube. ¿Dónde las tienes? Y si no las tengo en la nube, las perdí. Sí. Entonces, y quedan en nuestra memoria, pero quedan ahí también, pues no se pueden ver. Pues. Claro, y bueno, y también estamos, también con esto mismo, con Instagram que les comentaba, o TikTok, estamos haciendo o creando mucho ruido digital. O sea, tenemos una cantidad de información que de pronto incluso ni a nosotros mismos nos sirve. Entonces, es importante también tratar de ir revisando y poniendo en valor estas cosas y diciendo que, o sea, saqué esta fotografía porque había un número que me importaba o le saqué porque había una oferta de algo, ya no lo necesito, ya, eliminémoslo de la nube también para que haya más espacio para el resto. Profe, y llegando ya al final de nuestro programa, se nos hizo súper corto y ya estamos prácticamente a un minuto del cierre. Sí. En ese minuto, ¿cómo esto lo podríamos invitar a nuestros estudiantes y a nuestros futuros estudiantes de bibliotecología y gestión de la información a que se suman a esta carrera? ¿Qué tips le daría a usted como para cerrar esta grandísima entrevista que hemos tenido con usted el día de hoy? Bueno, yo creo que bibliotecología, para empezar, es una carrera que tiene es muy transversal.
Y eso es muy bueno porque puedes ingresar a la carrera, te van a enseñar ciertas normas o ciertas bases pero después tú puedes especializarte en diferentes cosas. Está muy ligada también a otros temas, por ejemplo, la conservación, está la tecnología, la informática. Conozco a muchos compañeras y compañeros que después siguieron un tema más de programación, que también es muy importante, y finalmente como que tienes un abanico de oportunidades para todos los gustos al final. Y ahí uno puede ir como trabajando y viendo hacia dónde se quiere ir. Por lo tanto, yo igual encuentro que la carrera es muy interesante. Profe, maravillosa entrevista y de hecho ya hemos llegado lamentablemente a nuestra parte final, pero sin duda agradecer a la profesora Susana Arias Arévalo, docente corríjame bien, yo siempre me confundo. Bibliotecología y gestión de la información. Y nada más que decir, Carla, algunas palabras al cierre para nuestros auditores en GPS. Agradecer nuevamente a Susana y a todos los que nos acompañaron en este programa que estuvo súper entretenido. Así que sí, véannos, repitan el programa y como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Así que esto fue GPS y no se pierdan. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Cierra el GPS, tu brújula de información y conversación. 30 minutos para no perdernos en toda la semana. Te esperamos el próximo lunes. Síguenos y activa la próxima coordenada de negocios y tecnología. Vuelve a escucharnos en Spotify y en Radio UNIAC